Bueno, ¿ustedes cómo ven lo de la confesión de las FARC sobre el asesinato de Álvaro Gómez? Hágale, Gustavo, Chicharrón arranque. como que no está para esta hora, o sea. Sí, no, este es el espacio para hablar de eso, hermano. A mí realmente me sorprendió. Yo tenía la tesis que manejaban incluso alguna vez públicamente y casi me meto en un lío judicial por eso, que era un sector del ejército el que había asesinado a Álvaro Gómez, precisamente el sector que quería dar un golpe de estado en aquel momento contra Samper y que creía que Álvaro Gómez podía encabezar una junta para sustituir al presidente que había sido elegido por los colombianos en esa época. Esa era la tesis que tenía como más lógica, pero la verdad, primero con el anuncio de Piedad Córdoba, que es como la que pone el tema, ella sabía, seguro las FARC le habían comentado eso, y ahora ya oficialmente, pues no deja de ser sorprendente. Acabo de ver por Twitter voy a buscar aquí el nombre de él. Es una persona que, de acuerdo, es un politólogo, me parece que con un buen currículum académico, que publica unas páginas de un libro interno de las FARC que se llama Documentos y Correspondencias de Manuel Marulanda Vélez, 1993-98. Y cuando uno lee las páginas que él mismo publica, que Luis Daniel González publica, efectivamente lo que da a entender esas comunicaciones de Manuel Marulanda es que sí, son los autores del asesinato de Álvaro Gómez. Pareciera estar metido, ya lo sabremos con profundidad, en una especie de campaña en donde habían decidido matar varios dirigentes de partidos tradicionales en la búsqueda de profundizar las contradicciones, es la frase que utiliza Marulanda Vélez. Esta fuente obviamente tiene que ser confirmada, pero el mismo Luis Daniel González dice que estos documentos y estas cartas ya en muchos de los computadores que caían en los operativos militares pues eran de conocimiento del ejército, de la inteligencia militar, lo cual me extraña es que no se haya hecho eso público, viendo esas evidencias de la autoridad. En este caso, pues extraña mucho, pero eso es lo que tenemos, digamos. Yo a diferencia, no sé, de mi tocayo, no veo por qué no sería cierto. Es decir, ¿por qué las FARC se iban a atribuir un crimen que no cometieron? Y creo que el efecto real de esta confesión ante la JEP, cuyos detalles sabremos mejor después, el efecto de ese crimen es que la derecha colombiana, el conservatismo colombiano en general cambió su concepción, cambió su liderazgo. Yo conocí a Álvaro Gómez al final de sus días, cuando dejamos las armas, inició todo este proceso, sobre todo de la constituyente. Y por alguna razón él tuvo como una empatía conmigo, pues yo no era una persona, pues acababa de ser elegido en mi primer periodo del Congreso de la República, por allá el año 91, y 92 exactamente. Y por alguna razón él como que percibió que podía tener yo algún futuro político y entonces le gustaba conversar conmigo, me invitaba a su biblioteca, aprovechando un tanto esa relación amistosa. Y cuando
una persona que tampoco conocía en ese momento, que era Hugo Chávez, que no era presidente de Venezuela, sino que acaba de salir de la cárcel, quiso venir a conocer la experiencia de la constituyente colombiana. Yo cuadré unas entrevistas de Hugo Chávez con Navarro, con Serpa y con Álvaro Gómez. Y la conversación entre Álvaro Gómez y Hugo Chávez, que yo no grabé, lamentablemente, pues fue profundamente interesante. Pero digamos, ahí, digamos, en esa figura de Álvaro Gómez yo pude distinguir un líder de derechas, indudablemente, con una percepción muy diferente de las cosas que nosotros, pero republicano, es decir, creía en la institucionalidad democrática, en la posibilidad de un pacto democrático, que efectivamente hicimos. La Constitución del 91 es eso, un pacto entre el M19, era la lista que ganó la mayor parte de los votos, éramos mayoría relativa en la constituyente, y la derecha, que representaba a Álvaro Gómez Hurtado. Eso nos dio mayoría absoluta. Y, por tanto, ese eje fue el inspirador central, sin que hubiéramos querido tampoco desaparecer el liberalismo. Y por eso la mesa de la constituyente es de 3. Incluye el liberalismo, a Serpa, la derecha, a Álvaro Gómez, y lo que era una sensación política, que era la aparición insurgente en La Paz del M19 y con mayoría electoral. Y esa derecha cambió completamente con este asesinato, de una derecha republicana muy parecida a la francesa, pasamos a una derecha antidemocrática, con una perspectiva totalitaria, que es la de Álvaro Uribe Vélez. Yo le digo al Partido Conservador, ustedes cambiaron el liderazgo de Álvaro Gómez por el de Álvaro Uribe y pasaron de la democracia a la antidemocracia, así de simple. Una antidemocracia bañada de muchísima violencia. La derecha republicana colombiana había surgido también de la violencia. El papel de Laureano Gómez, del mismo Álvaro Gómez en su tiempo juvenil, todo esto que estalló como la gran violencia de mediados del siglo XX, el chulavismo, los pájaros. Laureano Gómez realmente se acercaba a las corrientes fascistas europeas de aquel entonces, sobre todo al franquismo. Lo criticaban más a la derecha aún. El señor Fernando Londoño Hoyos, el padre de Fernando Londoño Hoyos, hacía parte de un grupo ahí cerca donde usted, Matador, de Manizales, que se llamaban los azucenos. Sí. Se llamaban así porque reivindicaban la piel blanca la piel blanca de la que eran portadores, y le criticaban a Laureano Gómez, el que era demasiado mamerto. Imagínense, semejante asesino. Bueno, yo leo esa historia, pues la leo porque no soy protagonista, es la historia de nuestros padres, ¿no? Pero, digamos, Álvaro Gómez logra, ya en el proceso, después, con las décadas, pues sí, liderar una idea de derecha republicana, es decir, en cierta forma una autocrítica de su propio pasado, de donde venían, pero fracasa, digamos, con el asesinato. Es la FARC las que entonces provoca el traspaso de la derecha republicana que tenía Colombia, liderada por Álvaro Gómez, y que se había expresado en un pacto con lo que supuestamente era su rival, el M19, y hace la Constitución del 91, desplaza eso hacia la ultraderecha antidemocrática, totalitaria. Y para escribir un libro interesante, porque al mismo tiempo que la FARC hace eso, ¿en qué año fue que asesinaron a Álvaro Gómez? No recuerdo. 95, 2 de noviembre. Pues en eso, si usted mira esa fecha, en general la década de los 90, después de la Constitución, pero
Pero fijémonos, ese golpe que da la FARC y traslada a la derecha a la extrema derecha. Y al mismo tiempo está irradiándose. En el 97 es cuando se configura a nivel nacional las AUC. Se están fortaleciendo y todo el proyecto paramilitar está cometiendo las peores masacres, digamos. Entonces, ¿cómo se conjuga esta maquinaria militar campesina de las FARC con los propósitos mismos de la extrema derecha de Colombia? Potencia, la FARC es el gran productor de la extrema derecha colombiana, la vuelve popular y le entrega el poder. Se necesitan. Se necesitan. Muy diferente de lo que los electores del no pensaban, que era que iban a detener el que la FARC llegara al poder. No, la FARC es lo que ha producido el gran poder del uribismo. Y aquí este caso de Álvaro Gómez nos lo muestra con mucha claridad. Es que yo creo que Álvaro Uribe no hubiera podido ser la figura que es, si no es, primero, por la existencia de la FARC, y segundo, porque la FARC mata a Álvaro Gómez. No, y por la hueva de Pastrana. No, pues Pastrana Sí, no, estoy que decirlo con todas las letras. no tenía nada que... No tenía idea que Pastrana era una hueva, yo sí. Yo también. Mis dudas nacen del por qué y del qué ganaban con eso, a menos que haya sido, digamos, una venganza personal, de esas calladas, cuando uno mata a alguien y no quieren que sepan que fue uno. Pero a mí me parece que los grupos al margen de la ley, sobre todo los insurgentes, cuando dan golpes tan grandes como ese, quieren sentar ante la sociedad un poderío, un precedente, tienen un motivo. Y hoy saber que lo asesinaron calladitos, que esperaron 25 años para contarlo, que nadie sabía, que se tejieron todo tipo de hipótesis, de ahí es que nacen mis dudas, porque en ese año yo lo tenía muy presente porque estaba trabajando con Enrique Parejo en ese momentito. Él estaba haciendo un libro sobre el proceso 8000 precisamente. Nosotros nos preguntábamos, ¿a quién le conviene la muerte de Álvaro Gómez en ese instante? Y solo había una respuesta y era al establecimiento, no a las FARC. A menos que, como les digo, bueno, que porque el papá fue el que los... en la época de la violencia, cuando Laureano Gómez era presidente, tal vez alguna rencilla de la época, que era la época por la que estaban naciendo las FARC, que yo no creo, la verdad. Entonces nosotros creíamos... Álvaro Gómez estaba atacando con sus editoriales del periódico El Siglo durísimamente al gobierno de Samper, y por eso las primeras hipótesis y casi todos esos 25 años se tejió un manto de dudas sobre Ernesto Samper, entre ellos yo. Hubo otros asesinatos alrededor del proceso 8000, como por ejemplo el del chofer de Serpa, que fue el señor que repartió todo el dinero en las cajas, las famosas cajas de estrellitas fucsias. Le repartía todo el dinero a los políticos del cartel de Cali, el dinero del cartel de Cali a los políticos que ayudaban a la campaña. Ese señor tenía una cita para hablar en la fiscalía y murió en una extraña circunstancia en un accidente. La monita retrechera tenía cita un lunes en la fiscalía para ir a contar un poco de cosas y fue asesinada el sábado. Y Álvaro Gómez estaba atacando muy duro también a ese gobierno y también fue asesinado. Entonces nosotros, honestamente, yo pensaba, pues uno tiene derecho a creer en algo, y yo tenía mis dudas sobre que hubiera sido un asesinato de Estado. Pero lo de la FARC me sorprende es por eso, que no me cabe, digamos, cuando uno entiende cuando el grupo insurgente, por ejemplo, el M-19 se toma la Quinta de Bolívar y se roba la espada. Eso es un golpe que ellos necesitan publicitar y decir, estamos aquí, estamos vivos, venimos a tal cosa, ¿no? A dar el golpe y publicitarlo, que es lo que hacen los grupos insurgentes en todo el mundo, pues. Pero hacerlo de manera silenciosa y no contarlo, a mí esa parte no me ha cuadrado, a menos lo que dice Gustavo. Pero bueno, habrá que creer, esperar que no solamente confiesen, sino que muestren las pruebas, porque ellos tienen que mostrar las pruebas. Yo me acuerdo que en esto creo que hay un par de presos y eran del ejército y más.
de los que manejaban la moto, el dueño de la moto. Es que no tengo. No, ahorita no hay nadie preso por eso. Pero en ese momento hubo unos capturados. Eso es lo que dice Piedad Córdoba. Eso es lo que dice Piedad Córdoba, pero no hay nadie preso por eso. Bueno, pero él hablaba del régimen y lo que estaba atacando Álvaro Gómez dentro de su derecha republicana, como dice Gustavo Petro, era un hombre ético, era un hombre valioso incluso dentro de la derecha. Porque no era un tipo ladrón, no era el tipo de derecha que quiere saquear al Estado como los de derecha que hay hoy, hacer negocios por hacerlos, entregarle a las multinacionales, quién sabe a cambio de qué, y consignaciones en qué paraíso fiscal, los tesoros ambientales que tiene Colombia, etcétera. Eso no era un tipo que pensaba en eso. Mientras que la ultraderecha se volvió, en este país fue un negocio. Álvaro Gómez, que tal vez sí era hasta de ultraderecha, era un tipo que pensaba en la política y dentro de su política, como nosotros hacerlo, tenía sus diferencias, pero éticas. Yo me acuerdo muy bien y lo leía bastante, yo leía sus columnas y también tengo que confesar que fue una muerte que me dolió mucho, a pesar que nunca fui conservador ni lo he sido, pero uno sabe las personas que tienen un valor y Álvaro Gómez era una de esas. Por eso, esperemos a ver, pero yo me quedo todavía con las dudas. Bueno, a mí lo que me gusta de esta vaina, hasta hace días que invitaron a Piedad Córdoba al programa, realmente todo lo que he leído hasta el momento no me daba para esa versión. Ahorita que salen las FARC a decir que fueron ellos, le da un gran valor a la justicia, a la JEP. ¿Por qué? Sí. Porque la gente era presionando, mire lo que dice Piedad Córdoba, que fueron las FARC, que confiesen. Ahorita que van a confesar, ahorita sí eso no vale. Entonces ya es mentiras. Lo que me gusta de esto es que las FARC están, si fueron ellos, colocan esa verdad en la justicia especial. Y entonces, ¿quién nos va a contar del otro lado? ¿Quién asesinó quién ordenó el exterminio de la UP? ¿Quién mató a Pizarro y ese tipo de magnicidios que llevan 25 años también durmiendo? El de ellos 30, el de ellos Exacto. 30. Listo. Otra vaina. Esto desnuda, la fiscalía no sirve para un carajo, hermano. ¿Cómo es que en 25 años no han descubierto absolutamente nada? Es terrible. Entonces, esto sí me parece un paso para callarle la boca a la gente que dice que no, que la justicia especial no sirve para nada. Entonces, ahorita que si van a confesar un magnicidio, y no solo el de él, sino el de otras 6 personas, entonces, ¿a quién le creemos? A mí eso me parece en un país como esto es valeroso y trágico, pero sin dejar de reconocer en Álvaro Gómez Hurtado un tipo muy inteligente, un demócrata de derecha, no importa, pero era un tipo decente. Sí. No como estas ratas que hay ahorita gobernando. Les van a cerrar este canal, hermano. ¿Para qué me invitan? Fue el 5º candidato presidencial asesinado en una década. Acuérdense que en el 86, Pardo Leal, 89, Luis Carlos Galán, 90, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo, y 95, Álvaro Gómez. O sea, solo un país en el mundo mata 5 candidatos presidenciales en una década. Eso no hay en otro lado, o sea, no existe. Solo Colombia tiene ese antirrécord. Somos una maravilla de país, hermano. Sí. Listo, Matica. Entonces, ¿qué hacemos? Leemos las columnas.